Bueno, vamos a retomar la clase. Vamos a esperar un minutito a que se unan los compañeros, como siempre. Vamos a ver si alguien vamos a responder los mensajes de WhatsApp. Algunos tienen alguna dificultad al ingresar. No sé por qué es. El disco activador, y pues esto se lo paré. Entonces, así estábamos acá, computacional privado, ya hemos pasado todas las características. Y ahora vamos a ver la provisión de ejercer la función notarial en interés propio, que está reglamentada por el artículo 42 de la ley 483. Nos señala el mismo que las notarias y los notarios de fe pública están prohibidos de utilizar sí. ¿Tiene alguna consulta o creo que alguien levanta la mano? Si tienen alguna consulta o alguna duda, tal vez no se escucha bien. Doctor, no se escucha bien. Buenos días. El servicio de internet, supongo que en un momento ya más va a arreglar. Es que a veces cuando está acabando de grabar, la verdad no sé si eso es lo que interrumpe, pero en todo caso, a ver, vamos a finalizar esto y ya, ahora sí. Ahora debería, ahora sí se escucha mejor, tal vez. Pero ya he terminado de finalizar un procedimiento aquí para grabar la anterior reunión y supongo que tal vez se escucha mejor. Doctor, se le escucha. ¿Ya se escucha mejor? Vamos a continuar y esperemos que ya esté superado el problema. Ahora, como íbamos señalando, ¿no? Los notarios no pueden realizar escrituras públicas en los que ellos mismos sean parte, y a eso se refiere la prohibición de ejercer en interés propio la función notarial que establece el artículo 42 de la ley 483. Él señala que los notarios no están prohibidos de autorizar una escritura pública en los que tengan interés o los solicitantes sean sus parientes. Entonces no pueden en ningún caso ellos hacer el otorgamiento de una escritura pública o de un poder en los que ellos estén participando, ¿no? O sus parientes de acuerdo al segundo grado hasta el cuarto con sanidad y segundo de afinidad. Entonces tienen que recurrir a otro notario de fe pública dentro del asiento del distrito judicial donde se esté realizando el negocio jurídico. No pueden ir a otro distrito, a otro asiento judicial, otro distrito judicial para realizar el otorgamiento de esas notarías, como ya habíamos visto, de acuerdo al cumplimiento de la jurisdicción territorial que ejercen los notarios de fe pública. Ahora, en el ámbito territorial deberán acudir al notario de fe pública próximo, ¿no? Como señala la ley, en el cuadro de la situación y dejando constancia de el servicio requerido. Entonces, dentro de la escritura pública, en la transcripción de la misma, en el encabezado, señalará, ¿no? Este aspecto de que se está realizando porque una de las partes intervinientes es notario de fe pública dentro del mismo distrito judicial, ¿no? Al igual que cuando se señala que las partes vienen por sí, por su propio derecho o en representación de alguna persona, lo mismo se hace constar también en el encabezado, en esta parte de bueno, ¿dónde está? Acá, ¿no? Corresponde testimonio, ¿no? Acá se asegura que tiene la capacidad, que viene por su propio derecho, todo. Entonces, ahí en este mismo espacio es que se le daría cumplimiento a la última parte, que señala que se tiene que dejar constancia de, de estar realizando este otorgamiento, ¿no? Ahora, también cuando se actúe, como estábamos señalando, en otro ámbito territorial, también se tiene que dejar constancia. Cuando vengan las partes con poder, se tiene que dejar constancia. Cuando tengan por su propio derecho y en expresión de su voluntad, también se tiene que dejar constancia, ¿no? Y eso en el encabezado, y luego se hace la redacción del cuerpo de la escritura pública, que es la copia de la minuta y los impuestos, y como vamos a ir viendo en la elaboración de nuestros documentos o nuestras escrituras públicas.
El notario, ¿no? Ah, ah, así como estábamos revisando sus funciones, el artículo 11, ¿no? Si recordamos, en el inciso segundo le obliga a fijar su residencia dentro del ámbito territorial que ejerce sus funciones. Eso señala el párrafo segundo, ¿no? Debe fijar su residencia permanente en el ámbito territorial de su nombramiento o en una localidad próxima. Entonces, la ley del notario plurinacional establece que los notarios de pública deben fijar su residencia permanente dentro del ámbito territorial que abarca la jurisdicción de su nombramiento. Entonces, si yo me presento a ser notario en Punata y vivo en el cercado, pues tendré que trasladar mi domicilio a Punata para poder asegurar la continuidad de la prestación del servicio notarial. Póngase que se da un paro, alguna convulsión social o alguna situación en la carretera, entonces no voy a poder ir a cumplir la función notarial. Quienes se van a ver afectados son los usuarios o los solicitantes. Entonces, esta prestación, el otorgamiento de la fe pública tiene que otorgarse con la misma continuidad que cualquier otro servicio público que prestan las instituciones. Entonces, para asegurar esa continuidad, el notario tiene que vivir ahí mismo y además para conocer también los usos y costumbres del lugar donde está ejerciendo funciones. Como señala el principio de interculturalidad, que es el primero de los que están consagrados en el artículo segundo de la ley 483. ¿No? De forma concordante al parágrafo segundo del artículo 11, el decreto 2189 en su artículo 39 señala que la notaria o el notario de fe pública deberá establecer residencia en el lugar de su designación o en la localidad más próxima, acreditándose la misma al momento de su posesión. Entonces tiene que presentar al momento de su posesión documentación que le acredite como propietario de un bien inmueble, ¿verdad? Ahí en la jurisdicción de su nombramiento, o en su caso un contrato de anticrético, o en su caso un contrato de alquiler. El contrato de alquiler puede ser privado, ¿verdad? No tiene que estar protocolizado o vuelto una escritura pública, pero en el caso del anticrético sí tiene que realizarse mediante escritura pública. Entonces ahí hay que tener cuidado, ¿no? Y al momento, y si no es propietario, lo único que le basta es presentar la, el folio real y la copia del testimonio de título de propiedad, donde se acredite como propietario del bien inmueble que está dentro de la jurisdicción de ese territorio. Entonces, ahí ya se cumple con lo establecido por la ley en el artículo 11, parágrafo segundo y el 39 del decreto reglamentario. Ahora, en cuanto a la oficina notarial, ya habíamos visto que la oficina notarial no es una institución pública, no es un bien público, tampoco los muebles son activos fijos de ninguna institución pública. Todo está a cuenta del notario, pero tiene que asegurar con estos bienes, con la oficina, con el mobiliario, la atención de calidad y el cumplimiento de la norma en cuanto a la atención al despacho notarial, a la oficina del archivo de la notaría, que tiene que ser distinta al despacho donde está el escritorio del notario de fe pública o la notaria de fe pública. Al respecto de la oficina notarial, el decreto supremo reglamentario señala que para el ejercicio del servicio notarial, la notaria o el notario de fe pública establecerá una oficina notarial en un lugar accesible en el ámbito territorial designado. Todo cambio de oficina debe comunicarse a la dirección departamental, sin el cual no podrá prestar el servicio notarial. Entonces, al nombramiento y antes de la posesión, tengo que tener fijada mi oficina notarial y una vez que esta sea tomada en cuenta, si voy a cambiar, este cambio tiene que ser previamente notificado a la dirección departamental de notariado. Y esto tiene que cumplir unas condiciones mínimas que establece también el artículo 41 y señala que las oficinas notariales deben contar con un ambiente exclusivo de atención al usuario. Ese es el despacho notarial. Y otro destinado al archivo documental, como les había señalado. No pueden ir en la misma oficina. Bueno, la de la anterior gestión inmediatamente pasada sí está detrás, sí está dentro del despacho notarial para poder tener el mayor acceso, pero todas las demás están en la oficina del archivo documental. Y esta oficina tiene que contar con mecanismos de seguridad para evitar la pérdida, deterioro o destrucción de la documentación a su cargo. Los ambientes deben estar debidamente identificados, ¿no? En la puerta tiene que decir notaría de fe pública, despacho notarial, en la otra tiene que decir archivo. Y como ordena el artículo 41, estas oficinas tienen que tener medidas de seguridad. Entonces, estas medidas de seguridad también van a cargo del notario, que tiene que contratar, tiene que instalar cámaras, tiene que haber suficiente seguridad, tal vez está en un edificio donde pagan seguridad 24 horas, todo eso está a cargo del notario y también va a descontar la utilidad que va a recibir de los honorarios profesionales que le pagan los usuarios.
También tiene que tomar medidas para evitar el deterioro. Entonces tiene que ver que sea una oficina que no tenga goteras, o la tiene que arreglar, no tiene que ser muy húmedo. En su caso tendrá que instalar que se llama los extractores de aire. Los anaqueles tienen que estar bien firmes, eh, tiene que ser de una altura adecuada como para que evite que se raspe, ¿verdad? Entonces va a evitar la destrucción también de la documentación. eh, y todo eso, todo ese gasto es a cargo del notario. Y tiene que estar cerca a la oficina del archivo notarial encima, porque cualquier momento puede ir un usuario y requerir un segundo testimonio, una copia legalizada. Llega una orden judicial, un requerimiento fiscal, entonces necesito ir a la oficina de al lado, recoger el protocolo, el archivo, venir y revisar y constatar que la escritura pública está ahí, o sea, la de referencia, la que están buscando, la que me están solicitando. Entonces, no puede estar el archivo separado de la oficina notarial. Y eso es eh, otro gasto para el notario de fe pública, ¿verdad? Si no es propietario del inmueble, pues tiene que encontrar dos oficinas lado a lado para alquilar. Y eso es caro, ¿verdad? Por lo menos dentro del área comercial del cercado. Ahora, está prohibida la atención al público en los ambientes destinados al archivo documental. Como les había dicho, el notario solo puede recabar las firmas, hacer los otorgamientos dentro del despacho notarial donde está su escritorio y el de sus asistentes. Y las partes o los usuarios no pueden entrar al archivo notarial, ni aunque estén requiriendo un segundo testimonio. Ellos dejan la carta y es el notario y su personal el que se encarga de buscar en el archivo notarial. Está prohibido el ingreso al público en general ahí en la oficina de archivo notarial porque es de propiedad del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Hay que repetir. Las notarias, o la notaria o el notario de fe pública deberá contar con equipos técnicos adecuados para implementar las herramientas informáticas del notariado plurinacional. ¿Qué quiere decir eso? Tener computadoras, impresoras, las de los auxiliares lo propio, tener internet o estar en línea conectadas. Bueno, como señala el parágrafo 3, contar con equipos técnicos adecuados, ¿verdad? Y eso también es otro gasto para el notario de fe pública. Aparte de que tiene que contratar las oficinas, tiene que comprar el mobiliario, los anaqueles, tiene que comprar las computadoras, las impresoras, contratar el servicio de internet, la seguridad, ¿no? Y todo a su cargo y solamente para ejercer de manera privada la función pública notarial. Y por último, la dirección departamental obviamente verificará el cumplimiento de estas condiciones para luego autorizar su funcionamiento. Entonces, antes de la posesión, tiene que haber contratado la oficina y comprado el mobiliario, tiene que haber una pequeña inspección de la dirección departamental donde se va a verificar las condiciones de las oficinas donde se va a ejercer la función notarial, todo efecto de prestar la función con calidad, ¿no? Porque la calidad ya va de parte de la calidad humana. No tiene nada que ver con estas condiciones de las oficinas notariales, pero la calidad sí tiene que ver con estas condiciones, porque aparte del profesionalismo, que es una condición personal, no se puede ejercer una función de calidad si no tengo las condiciones técnicas o el mobiliario mínimo como para atender al usuario. Entonces, y como ven, si va a haber una verificación, quiere decir que si yo no cumplo, no me van a posicionar como notario. Entonces, tengo que tener un capital si voy a ser notario, quiero ser notario, tengo que tener un buen capital de dinero como para cubrir la fianza, contratar el seguro, comprar el mobiliario o y hacer el contrato además del inmueble, de la oficina, del archivo notarial y todo aquello, ¿no? Entonces, si bien se gana siendo notario, también se invierte un buen monto de dinero, ¿no? Ahora, en cuanto al nombramiento, ya para empezar a ejercer las funciones notariales, lo primero que tenemos que cumplir es el artículo 234 de la Constitución Política del Estado, que establece los requisitos para desempeñar la función pública que cualquier ciudadano tiene que cumplir. Contar con nacionalidad boliviana. Puede ser originaria o adquirida, o sea, de nacimiento o nacionalizado. Mayor de edad, o sea, más de 18 años, haber cumplido los deberes militares para los varones. No tener pliego de cargo ejecutoriado ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal pendiente de cumplimiento, ¿no? O sea, que si he estafado o hecho falsedad material con algunos documentos públicos, pero ya he cumplido, entonces puedo ser notario. El, no estar comprendida ni comprendido en los casos de prohibición de incompatibilidades establecidos en la Constitución. Estar inscrito en el Padrón Nacional Electoral, o sea, haber votado la última vez. Hablar al menos dos idiomas oficiales del país. Y tiene que, bueno, uno es el castellano y el otro idioma oficial siempre tiene que ser el que se hable dentro del ámbito en el que voy a ser posesionado un notario. O sea, en Cochabamba,
hay que presentar certificado de quechua. Pero en Santa Cruz, ¿por qué voy a presentar certificado de quechua si otro es el idioma originario que se habla ahí? ¿No? O en Tarija, ¿no? Los matacos no hablan quechua. Así que eso de los dos idiomas oficiales también tiene que estar concordante con el ámbito en el que voy a ejercer mis funciones. Ahora, de manera particular, la ley 483 señala sus propios requisitos en el artículo 12 y establece los 6 años de haber ejercido la abogacía, o sea, ser profesional abogado hace 6 años. No haber sido sancionado por faltas graves o gravísimas en el ejercicio de la función pública, de la abogacía o del servicio notarial, en caso de que ya haya sido funcionario notarial con anterioridad. También tengo que tener título o certificación de formación complementaria en derecho notarial. Lo que quiere decir que tengo que asistir a seminarios, diplomados, maestrías en derecho notarial para poder cumplir con este requisito, ¿no? Y de acuerdo al grado, digamos, que sea un seminario o un taller con varias horas académicas, vale un cierto puntaje. Un diplomado en derecho notarial, pues valdrá más, y una maestría en derecho notarial valdrá más para el concurso de méritos a efecto de que sea nombrado notario. También es un requisito haber participado, obviamente, de la convocatoria y aprobado el examen de competencia. Y la convocatoria y los exámenes salen de acuerdo a los requerimientos que son establecidos por la Dirección del Notariado Plurinacional para llenar algunas, bueno, por la Dirección Departamental, la que recomienda a la Dirección Nacional eh, la constitución de nuevas notarías o el nombramiento de nuevos notarios para llenar las acefalías que existen en algunas notarías, o en otras palabras, para nombrar notarios las notarías que se han quedado sin notario. Y existen obviamente algunas incompatibilidades con el ejercicio de la función notarial. Entonces, el artículo 13 de la ley 483 señala que el ejercicio del servicio notarial para los notarios y notarios de fe pública es incompatible con el ejercicio libre de la abogacía o cualquier cargo público u ocupación privada, con excepción de la docencia universitaria, siempre y cuando no existe incompatibilidad horaria. Lo único que puede hacer, aparte de manera paralela a ser notario, es ser docente universitario, siempre y cuando los horarios de la docencia no afecten con los horarios en los que tiene que estar abierta la notaría, o sea, los horarios en que funcionan las instituciones públicas. Y no puede ejercer ningún cargo privado ni público, y expresamente también es incompatible con el ejercicio de la abogacía. Entonces, el notario de fe pública no puede hacer por las instructivas de poder, o no puede firmar las minutas de transferencia. Pero ¿qué hacen? O tampoco podrían firmar, digamos, los documentos de voluntarios de separación en los trámites voluntarios de divorcio. Pero ¿qué hacen? Le quitan el trabajo a los colegas abogados, y como ya tienen transcritas minutas y acuerdos desvinculatorios, minutas de poder y todo lo que ya les han ido pasando los abogados particulares en el transcurso del tiempo, agarran uno, imprimen, lo adecúan un poco, le cambian los nombres y van donde su colega abogado, lo hacen firmar, le pagan unos 20 pesos y a la parte le cobran 100, 150 bolivianos por esa minuta, por esa instructiva, aparte de los honorarios, ¿verdad? Eso no lo factura. Entonces, echa la ley, echa la trampa, dicen, ¿no? Pero como ven, es incompatible de manera expresa con el ejercicio de la abogacía y con cualquier otro cargo público o privado. También tiene otras prohibiciones e incompatibilidades, como legalizar documentos, copias o fotocopias cuyos originales no existan en sus archivos. Si no lo tienen los archivos, no puede legalizar ni autenticar ningún documento. Tampoco puede ejercer funciones fuera de su jurisdicción, ya lo habíamos revisado. Tampoco puede ejercer profesión ni cargo público alguno. No puede ser registrador de derechos reales. Bueno, ese es un cargo público también. No puede tener escritura pública alguna en la que sea parte o tenga intereses. Eso está, ya lo habíamos visto con la prohibición de ejercer interés propio. Y tampoco podrá deshacerse de ninguna minuta, sino en los casos prevenidos por la ley en virtud del mandato judicial, ¿no? Entonces, todas las minutas, aunque sea con errores, tienen que quedar en el archivo notarial. ¿Qué va a pasar si una minuta, una escritura pública se expide con error en mérito a la minuta? Se va a observar en el tránsito administrativo, ¿verdad? Antes de que se registren derechos reales, por ejemplo. Entonces, no se puede votar esa minuta, guardar otra en ese protocolo y corregir esa escritura pública número 20, por ejemplo. Lo que tiene que hacer es una nueva escritura complementaria a esa número 20. Y esas dos escrituras públicas, la original con errores y la complementaria, hay que llevar para su registro. Y cada vez que quieras hacer un acto jurídico, un negocio jurídico con esa propiedad, tienes que agarrar las dos escrituras públicas. Y no, eso va a acabar el tiempo. No se puede extender escritura en la que tenga interés o tenga intereses directos sus ascendientes o descendientes. No podrán deshacerse
de minuta alguna, ¿no? Eso quedado claro. Vamos a quedar ahí por, por hoy. Y no sé si tienen alguna duda hasta aquí. Es el momento de realizar. Vamos a dar un tiempito para que puedan tener algunas dudas o comentarios o observaciones. No, doctor, estaba bien. Solo que a rato se le escuchaba medio entrecortado, doctor. Sí, creo que sí ha debido ser problema de internet, pero creo que se ha ido mejorando un poquito con el paso del tiempo. Ojalá que no tengamos más el problema en las siguientes clases. De todas maneras, les voy a enviar ya el material para que lo vayan revisando y en la siguiente clase lo terminamos, es con seguridad y hacemos la tarea. Entonces, si no hay dudas, vamos a quedar ahí y nos vemos en la siguiente clase. Cualquier otra duda o observación por el grupo de WhatsApp nos comunicamos. Está bien, doctor, gracias. Bueno,